Bienvenidos al 10º y último video de este curso básico de SketchUp. Esta vez vamos a abrir nuevamente el dibujo de la casa de 2 pisos al cual le hicimos las escenas. En este video vamos a tratar un tema que se llama sombras. Luego veremos cómo se activa en la bandeja predeterminada y en las barras de herramientas. Procedamos pues. Como primera medida vamos a ir a ver barras de herramientas y vamos a activar la barra de herramientas llamada sombras. Vamos a ubicarla en un lugar desocupado acá arriba, pero también lo podemos hallar en la bandeja predeterminada en el apartado sombras. Si no les aparece, nos vamos a ventana, bandeja predeterminada y la activamos acá. Bien, hay varios elementos que son similares. Por ejemplo, este botón que activa y desactiva las sombras está igual aquí, igual acá. Este deslizador que nos ubica en los meses, que está entre colores amarillo y rojo, es el mismo que encontramos acá como fecha. Y este botón que nos indica horas, acá está como hora. El color blanco significa que a esa hora sale el sol y el color negro significa que a esa hora se oculta el sol. Esto dependerá de la época del año. Por ejemplo, fíjense que esta vez nos indica que el sol sale a las 7:35 de la mañana y se oculta a las 17:33. Obviamente esto dependerá de la unidad de tiempo coordinada o UTC, que ya la vamos a explicar. Dependiendo del lugar del mundo donde nos encontremos ubicados, la hora de salida y la hora de ocultar el sol va a variar y también dependerá del mes del año en que nos encontremos. Vamos a iniciar activando las sombras, que puede ser por aquí o puede ser por acá, da lo mismo. ¿Ya? Una vez activada la sombra, se sugiere verificar en qué lugar del tiempo coordinado estamos ubicados. Por ejemplo, para Colombia el UTC corresponde a -5. Significa que hay 5 horas de diferencia entre el meridiano de Greenwich y Colombia. Entonces en este caso lo voy a ubicar en UTC-5. Cuando lo hacemos, fíjense que esta zona de la fachada se ve oscura. Bien, si cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiar la fecha. Por ejemplo, cada una de estas letras es un mes del año. Vamos a ponerla en el mes 6, por ejemplo, día 16 para este ejemplo, y cuadremos la hora. Aquí es 0 horas, aquí mediodía y aquí prácticamente la noche. Bien, dependiendo de la época del año, como les decía, esta sombra va a cambiar su ubicación. Ahora, independientemente de la fecha, de la hora del UTC, aquí podemos hacer que la luz sea más intensa o más opaca, la forma como se ve la luz. Y aquí podemos hacer que la sombra sea más tenue o sea más fuerte. Esto es al gusto de cada uno. Voy a hacerlo un poquito más fuerte para explicar la siguiente parte del tema. Esta casilla se utilizaba cuando se trabajaba con una luz artificial,
pero ahora fíjense que el resultado es el mismo. Ahora, la sombra se puede visualizar en las caras. Ustedes observarán que ahora mismo esta cara se ve más clara que esta. Si yo desactivo esta casilla, todas las caras se ven igualmente iluminadas. Aquí se nota la diferencia porque la sombra, fíjense que se proyecta aquí y en diferentes lugares de las caras del modelo. Ahora, si yo desactivo en el suelo, ustedes notarán que en esta zona se ve sombra y en esta zona verde, que él asume que es el suelo, también se ve. Si la desactivamos, fíjense que solamente se ven las caras. Ahora, no se pueden desactivar ambas casillas. ¿Por qué razón? Porque supuestamente se van a ver las sombras. Puede verse en las caras, en el suelo o en ambas, pero no en ninguna de las dos, porque en ese caso tendríamos que desactivar el botón de sombras. Esta casilla que dice desde arista se explica de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos una antena que está ubicada en esta posición, pero notarán que ahora mismo está dibujada, pero no se proyecta ninguna sombra. Si yo quisiera que esta línea proyectara sombras, entonces activo desde aristas y notarán que ya esta línea que está aquí se ve su sombra acá. Vamos a comprobarlo dibujando otra línea en otra dirección y notarán que ahora vamos a hacerlo en el eje rojo, está proyectando la sombra de esta línea. Si desactivamos desde arista, entonces esas sombras no se verán. Sin embargo, no es suficiente con cambiar el UTC, ya que la posición geográfica también intervendrá en las horas en que se vea más o menos sol. Por tal razón, nos vamos a ventana, nos vamos a información del modelo y notarán que donde dice geolocalización, dice que el modelo no se ha geolocalizado y por defecto, si yo le digo definir localización manual, nos dará un lugar con unas coordenadas de latitud y longitud, en este caso de España a Barcelona, donde fue realizado este dibujo originalmente. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la información de horas nos está dando unas sombras como erráticas. Por ejemplo, dice que a las 11 de la mañana el sol se ve de esta forma y notarán que a las 12 de la noche hay veces que se ve una sombra que no corresponde. Podríamos localizarlo manualmente por aquí, pues simplemente nos vamos a algún programa donde nos dé la información geográfica del lugar y colocamos la latitud y la longitud. Esa sería una forma de hacerlo. La otra sería darle aquí donde dice añadir localización. Cuando lo hacemos es necesario que tengamos una conexión a internet y aquí vamos a buscar el lugar. Por ejemplo, yo voy a darle aquí el lugar Barranquilla, le doy buscar y me muestra la ciudad. El nivel de zoom, si le digo menos, me lo va alejando cada vez más. Fíjense que va bajando el número 8, 7, 6, etcétera, hasta llegar a el valor mínimo, que es el planeta completo, o si le voy dando el signo más, me va acercando un poco más. El máximo nivel de acercamiento es 18, más de 18 no da. En el tipo de mapa podemos tener este que es fotográfico y si le damos clic acá es esquemático. En este caso volvamos al fotográfico. Luego vamos a reducir un poco la escala. Podemos ubicar la zona donde queremos plantear la ubicación. Por ejemplo, definamos esta región donde hay una pendiente que baja en esta dirección y una pendiente que baja en esta dirección. Eso lo veremos ahora planteado allá en el SketchUp. Entonces le damos seleccionar región
y con estos botones podemos hacer que sea más grande o más pequeña. Para efecto de la explicación lo vamos a dejar un poquito grande para que ustedes vean lo que les dije de la pendiente hacia este lado y hacia este lado. Le damos importar, esperamos unos segundos y veremos que ya quedó aquí el plano, y aquí está nuestro modelo pequeñito. Para la siguiente parte de la temática vamos a activar en ver barra de herramientas una barra que se llama ubicación. Esta barra tiene 3 botones. El primer botón, vamos a ubicar esta barra acá, corresponde a lo que ya hicimos, que es, bueno, aquí se llama añadir imágenes, pero es ubicar la zona donde está. El segundo es bien interesante porque cambia el terreno. Entonces veamos algo. Pongámoslo en una vista en fachada y activemos cambiar terreno. Ustedes notarán que aquí se nota que esta zona no es plana, sino que tiene una ligera subida en esta forma. Veamos nuevamente. Vamos a cambiar a cámara proyección paralela para que se note más claramente. Aquí se ve la inclinación del terreno. Si desactivamos esto, se ve como un plano, ¿ya? Pero si lo activamos, se ve la curvatura del terreno. Ahí se puede apreciar. Ahí se puede apreciar cómo él hace una pequeña curvatura. Esta casilla ya no se utiliza para texturas fotográficas porque en esta versión ya no está, en las nuevas versiones ya no está activado. Si nos acercamos un poco, aquí vemos nuestro modelo que luego pues tendríamos que localizar para que se vean las sombras de manera correcta en la ubicación. Si no queremos ver más el mapa, elegimos aquí donde dice esquema. En esquema seleccionamos terreno de ubicación o locate terrain, botón derecho del mouse y lo desbloqueamos primero. Una vez está desbloqueado le damos botón derecho, ocultar, y ya quedará como estaba antes. Ahora verifiquemos nuevamente cómo se ven las sombras. Bueno, aquí se nos volvió a este, también le hacemos lo mismo que en la imagen, la desbloqueamos y la ocultamos. Ocultar, listo. Si volvemos a activar las sombras, ya si vemos correctamente la hora en que sale el sol y la hora en que se oculta. O sea que si cambiamos solamente el UTC pero no gestionamos la ubicación geográfica, la hora de salida y de ocultación y de ocultar el sol quedarán incorrectas. Fíjense que ahora con estos datos, si observamos aquí, dice que a las 5:56 de la mañana para este día y esta hora, perdón, para este día sale el sol. Fíjense que si cambiamos de época del año, por ejemplo, para esta fecha, el sol sale a las 5:40 y se oculta a las 18:19. Entonces ya está más claro el asunto. Entonces es importante que definamos la ubicación para que las sombras queden correctas. Para finalizar este tema, vamos a actualizar las escenas con las respectivas sombras. Por ejemplo, esta es la toma 1. Obviamente que volvió a aparecer el terreno. Vamos a desactivarlo de esta forma. Location Snapshot es la imagen. Le damos un botón derecho, ya la desbloqueamos y la ocultamos.
Y el terreno lo hacemos lo mismo, botón derecho, lo desbloqueamos y lo ocultamos. Entonces, en la toma 1 queremos que aparezcan las sombras. Entonces, ¿qué hacemos? Las activamos y verificamos una fecha y una hora que esté a nuestro acomodo. Por ejemplo, para este ejemplo voy a colocarlo en este lugar la sombra y con esta época del año. Listo. Si yo quiero que en la toma 1 aparezca tal como quedó ahora, entonces buscamos escenas y le damos actualizar escenas, actualización y listo. Si yo me voy a otra toma, por ejemplo toma 2, pero luego vuelvo a la toma 1, ahí aparece con la sombra y sin el plano. Ahora, si deseamos eliminar definitivamente el terreno que estaba allí, por ejemplo me voy a ir a la toma 2. Como ya está desbloqueado, selecciono este elemento y le doy suprimir. Lo mismo con el otro, lo selecciono y le doy suprimir y ya no aparecerá en ninguna de las demás escenas. Toma 3, fíjense que ya no aparece, pero miren que no tiene sombras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la toma 2 vamos a activar la sombra, verificamos si la fecha y la hora están a nuestro gusto y le damos a actualizar. Y repetimos el procedimiento con todas las demás. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar la hora para que no quede en contraluz. Y vamos a cambiar la época del año. Y actualizamos. Este proceso lo podemos repetir con todas las escenas. Van a notar que en las vistas interiores es posible que al actualizar las sombras no se aprecie demasiado o podemos cambiar los parámetros de luz y de sombra para que se noten un poco más, ¿ya? Y luego hacemos lo mismo de actualizar. Bueno, vamos a cambiar la fecha y la hora a ver si nos da una sombra más. Aquí se ve una sombra mayor, una luz que está entrando más. Y aquí. Entonces actualizamos. Ok. Para esta y actualizamos. Podemos repetir el proceso para todos. Por ejemplo, las secciones planas. Activamos sombras. Verificamos hora. Época del año. Y actualizamos. Bien, esto es todo sobre el tema de sombras. Fíjense que el tema de sombras también afecta a las escenas y tiene un componente adicional de localización que eventualmente pues ya se puede explotar de una manera más específica cuando se esté haciendo un proyecto más formal. Esto es todo por el curso de SketchUp básico. La tarea se va a dejar en el correo que se va a enviar con este video. Muchas gracias por su atención y quedamos abiertos para un segundo nivel un poquito más avanzado, pero que se sugiere verlo cuando ya tengan buen dominio del SketchUp básico. Gracias.